te damos la bienvenida nuevamente ahora en forma así formal en este dispositivo, a una persona muy respetada y querida en nuestra casa de estudios, en la asociación y particularmente en el Instituto Universitario de Posgrados también. Y estaríamos junto a Adriana Rodríguez dando inicio a este ciclo que intentamos tensionar algo en torno a la teoría, la clínica, la actualidad. Y empezaría con tu conferencia. Vamos a tener, para que conozcan todos, un momento expositivo por parte tuya, Luis, y luego, si es posible, un espacio de intercambio con los presentes en el Zoom. Esta es una actividad dentro del Instituto Universitario de Posgrados de AUDEP. Podríamos decir que es una suerte de ciclo que apuesta como una suerte de clase abierta con estudiantes del primer y segundo ciclo. Particularmente en segundo ciclo estamos con lo que es desarrollos actuales y tu obra tiene una presencia fuerte junto con otras personas del Río de la Plata, como ser los Blechmar, por ejemplo. Y bueno, para nosotros es un gusto recibirte. En mi caso es la primera vez que puedo charlar así directamente contigo en una actividad científica, pero sé que mucha gente de AUDEP se ha formado contigo y has estado en muchos de nuestros congresos. Y bueno, capaz que Adriana haces la Sí, presentación formal, muy acotada de Luis, ¿no? Pero sí, eso. una breve presentación con un currículum muy extenso, pero que lo vamos a abreviar. Es médico, psicoanalista y psiquiatra. En 2006 recibió el premio Konex de Platino por su trayectoria en psicoanálisis por la década de 1996 a 2006. Fue codirector del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Caracas entre el 78 y el 83. Asimismo, presidente de la Fundación para el Estudio del Psicoanálisis, FUNDEP, y profesor invitado de posgrado en diversas instituciones, tanto en el país como en el exterior. Autor de varios artículos y capítulos de libros publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es autor de los libros Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis, Introducción al Psicoanálisis, Cura Psicoanalítica y Sublimación, Cuerpo, Historia, Interpretación, Práctica Psicoanalítica e Historia, Proyecto Terapéutico, Narcisismo, Intersubjetividad y Clínica, las depresiones, autoestima e identidad y las encrucijadas actuales del psicoanálisis, etc. Así que bueno, damos comienzo entonces a la actividad. Bienvenidos todos y cuando tú quieras, Luis, si necesitas parar o algo, nos avisás y vamos viendo. ¿Ah? Les pedimos sí a todos que tengan quizás el micrófono silenciado para no interrumpir y que sea mejor la conectividad. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, no sé si lograron repartir el texto que yo envié, Sí, porque sí, sí. sería Sí, mucho más, por lo menos para mí, mucho más fructífero y creo que para ustedes también, si hubiera habido una lectura previa, con lo cual el intercambio puede surgir en cualquier momento a través de interrogantes, o sea que más allá de que yo efectivamente intentaré exponer algunas de las ideas que tiene que ver con las modalidades clínicas del narcisismo. En cualquier momento, si aparecen intereses particulares, dudas, preguntas, cuestiones que quieran, no, lo voy a sentir mucho más enriquecedor las intervenciones que me permitirán ubicarme en aquellas cosas que pudieran ser de especial interés para ustedes. Entonces, empiezo a conversar un poquito acerca de narcisismo. Eh, eh, Luis, si te parece entonces como es un lugar amigable, quien quiera como tomar la palabra en algún momento como tú lo estás proponiendo, que bien, directamente hable, ¿no? Aquí en el Zoom y pide la palabra y intercambiamos. ¿Está? Me parecería fantástico si Muy eso bien. pudiera darse. Me orientaría acerca de las cosas que pudieran interesarles especialmente, ¿no? Dentro de la problemática del narcisismo o del psicoanálisis en general, Perfecto. digámoslo. Quedamos así. Bueno, primero, una pequeña historia desde el punto de vista mío pertinente en cuanto a cuándo Freud
aborda narcisismo, la problemática del narcisismo, cómo empezó la teoría freudiana. Empieza en 1895, 1893, 1895, pero su primer objeto, su primer interés es el síntoma neurótico, ¿sí? Da un salto Freud en 1900 con la psicología de los procesos oníricos, el famoso capítulo 7, donde el salto es de la psicopatología a la normalidad, porque ya Freud, cuando escribe la interpretación de los sueños y escribe psicología de los procesos oníricos, está abordando ya no a las histéricas, ni a los neuróticos en general, ni a las neurosis traumáticas, sino al funcionamiento psíquico del alma. O sea que 1895, 1900. 1901 da un nuevo salto. Esto es para mostrar algo que para mí es ejemplar, que es, así como en el post-freudismo, por ahí muchas lecturas se basan en textos de hace 50 años donde los discípulos no hicieron nada nuevo, de una cuestión preliminar al tratamiento de la psicosis, y uno dice, bueno, ¿y después qué? Casi nada. Yo lo que quiero mostrar es, siendo solo él, único, el movimiento freudiano, ¿no? Entonces salta él de la psicopatología a la psicología. 1901, psicopatología de la vida cotidiana. Quiero decir, ya aborda no solamente el funcionamiento de lo inconsciente durante la vida onírica, sino el inconsciente durante la vida cotidiana, y ahí aparece esa frase: todos somos un poquito neuróticos, como diciendo que lo inconsciente es propio de la subjetividad. 1905 escribe un texto que a veces queda desdibujado, que es el chiste y su relación con lo inconsciente. Lo que yo quiero preservar en estos tres momentos teóricos de Freud es psicopatología, normalidad en cuanto al el sueño y psicopatología de vida cotidiana, pero en 1905 la creatividad en la vida psíquica. El chiste es un retorno de lo reprimido que, en lugar de producir angustia, como el acto fallido, produce placer. Y tiene que ver con el principio no solo de placer, sino de realidad. Uno no le cuenta un chiste sino a alguien de la parroquia, ¿no es cierto? No hay nada peor que contar el chiste a alguien que no tenga el mismo registro del humor. 1910 avanza Freud con la sublimación. Quiero decir, lo que quiero marcar es el abanico que va desde la psicopatología en 15 años a pensar las dimensiones más creativas de la vida psíquica, y justamente abordando no a cualquiera, sino a Leonardo, uno de los grandes de la humanidad, con lo cual plantea no solamente que lo inconsciente tiene que ver con la normalidad y con la creatividad, sino con la productividad en la vida de la gente. Ahí es donde él define, no solo empieza a definir la elección narcisista, sino también la sublimación como un retorno de lo reprimido que ya tiene que ver no solo con lo inconsciente, sino con los ideales. A eso lo llama sublimación. No solamente los ideales personales, sino los ideales de la cultura. El salto con respecto al narcisismo, por supuesto, es 1914. 1914, donde Freud sí enfoca introducción del narcisismo, donde percibe que hasta ese momento su objeto de estudio eran las neurosis de transferencia, o sea, aquello que estaba más vinculado al inconsciente reprimido. En introducción del narcisismo aborda lo inconsciente represor, el yo
y el ideal del yo. Quiero decir, y las patologías, a veces se dice en una forma un poco inadecuada o desconsiderada para con la obra de Freud, que Freud solo se ocupó de los trastornos neuróticos. Desde el punto de vista del abordaje terapéutico, sí, pero desde el punto de vista, desde el abordaje teórico, a partir del 14, a Freud le interesa las patologías que conciernen tanto al yo como al superyo. Por eso, Introducción del narcisismo tiene como ejes la esquizofrenia, la paranoia, la hipocondría, las elecciones narcisistas, y básicamente el objetivo de Freud, en ese momento entonces, Freud toma una máxima que siempre siguió, que él usaba la psicopatología muestra como una desgarradura lo que en la normal aparece como una articulación. Es decir, la perversión muestra una desgarradura en cuanto al objeto de la pulsión y la elección de objeto. La melancolía muestra una desgarradura entre el superyo y el yo. La esquizofrenia muestra una desgarradura entre aquello que parecía tan natural como es el yo y un yo que se fragmenta. Pero a partir de la patología, Freud trata de nuevo de seguir el segundo, el circuito que va de lo normal a lo patológico, pero de lo patológico a lo normal, ¿sí? Entonces, lo que quiero plantear es que a partir del 14, el interés conceptual de Freud ya no es solo lo inconsciente reprimido y las neurosis de transferencia, sino lo inconsciente represor y las patologías propias del yo y del superyo. Esquizofrenia, paranoia, eh, hipocondría, luego será melancolía, masoquismo, inhibiciones yoicas. Entonces, esta idea de que ahí había como una doble posición de Freud, desde el punto de vista conceptual, abordar las patologías más severas, por eso en 1920 escribe Más allá del principio de placer y reintroduce la pulsión de muerte ligado justamente a las patologías más severas, al punto tal que dice que la esencia de la regresión es la desmezcla pulsional. Para mí, esa frase es fundamental para entender el itinerario freudiano. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la frase? La esencia de la regresión es la desmezcla pulsional. ¿Sí? Lo que era a predominio erótico en las histerias, en la paranoia o en la esquizofrenia, lo que pasa a predominar es la desmezcla pulsional, la existencia de la pulsión de muerte como desinvestidura, como destructividad. En ese sentido, el itinerario de Freud desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista terapéutico, porque él se manifestó siempre con que estas patologías severas requerirían, y el presente lo confirma, no solo la aplicación de la técnica psicoanalítica, sino la utilización de otros recursos terapéuticos. Nadie hoy se animaría a tratar a un melancólico grave si no es utilizando psicofármacos, ayuda de otro tipo de cuestiones, ni hablemos de la esquizofrenia. Entonces, optimismo de Freud en cuanto a la conceptualización que el psicoanálisis podría brindar de las patologías severas, pesimismo en cuanto que la técnica psicoanalítica no podría abordar por sí sola las patologías severas, cosa que cualquier clínico hoy en día sabe que cuando está tratando un paciente grave podrá hacer psicoanálisis, pero tendrá que pedir la colaboración de los psicofarmacólogos, del hospital de día, del acompañamiento terapéutico. Entonces, lo que quiero marcar es que esta frase que tanto se reitera, bueno, Freud solo se ocupó de las neurosis. No, creo que hay que articular
la teoría de Freud con el psicoanálisis contemporáneo, y de esto intento dar cuenta con las 4 patologías narcisistas. La teoría del narcisismo es una teoría multifacética. Tiene que ver con la fase libidinal, con un aspecto de la vida amorosa, con el origen del ideal del yo, con la construcción del yo, a través de la historia identificatoria. O sea que uno dice que el narcisismo integra diversas corrientes. Acá quiero introducir el paradigma de la complejidad cuando abordamos las problemáticas narcisistas. Búsqueda de autonomía y autosuficiencia, pretensión de negar la alteridad, predominio de lo fantasmático sobre la realidad. Después del 14 les dije entonces esquizofrenia, paranoia, hipocondría, melancolía, masoquismo, fetichismo, inhibiciones. Solo se puede abordar hoy en día la clínica del narcisismo desde el paradigma de la complejidad. Puede haber un desequilibrio neuroquímico en las patologías graves, pero es la acción conjunta de la herencia, la situación personal, la historia, los conflictos neuróticos y humanos, las condiciones históricos sociales y las vivencias y los duelos que cada quien atraviesa. Yo he visto, y esto sí es, creo, una propuesta, después de haber leído distintos enfoques sobre el narcisismo, que diversos autores privilegian algunos aspectos de las problemáticas narcisistas, y yo lo que intento es mostrar la heterogeneidad de una clínica del narcisismo. En ese sentido, diferencio 4 patologías distintas, con sus conflictos, o sea, con su conceptualización metapsicológica. Una patología que tiene que ver con todas tienen que ver con el yo. Una tiene que ver con la consistencia del yo, otra tiene que ver con el valor del yo, otra tiene que ver con la construcción o no de la alteridad, de la diferencia yo-no yo, y otro tiene que ver con lo que se suele llamar, distintos autores, clínica del vacío. O sea, consistencia, valor, discriminación con el objeto, pérdida o no de ciertas funciones yoicas. 4 patologías a las cuales intentaré abordar en esta charla, aunque sea en forma muy preliminar. En la primera patología está en juego la consistencia del yo, la identidad. ¿Cuáles son los cuadros clínicos correspondientes a estas patologías? La esquizofrenia como fragmentación del yo, la paranoia como un yo que se está defendiendo de la fragmentación, pero consigue preservar la unidad del yo, pero también los pacientes borderline. Los pacientes borderline tienen que ver con un yo frágil que cumple precariamente las funciones del yo. O sea que estas 3 patologías son la primera patología narcisista, que está ligada a dificultades en cuanto a la consistencia del yo. Pensar al yo como devenir es ubicarlo en una historia, ¿no? Yo creo que para poder entender la construcción del yo es necesario articular narcisismo y Edipo, las 2 grandes organizaciones. Narcisismo y Edipo. Freud decía que el Edipo es el núcleo de la neurosis, pero además decía, hacia él es tanto el punto culminante de la vida sexual infantil como el punto del cual irradian otras ulteriores desarrollos. Acá se divide el psicoanálisis en 2. Un psicoanálisis determinista que piensa el Edipo como la culminación de una historia, y un psicoanálisis que privilegia el Edipo como un núcleo constitutivo a partir del cual se le van a agregar
otras crisis identificatorias en la vida, otros núcleos de organización. En ese sentido, concepción determinista, el Edipo como conclusión de la historia infantil, concepción de un psiquismo abierto, el Edipo como el núcleo a partir del cual surgen desarrollos ulteriores. Esos desarrollos ulteriores tienen que ver con la pubertad, la adolescencia, la formación de pareja, la salida a la vida adulta, con todas las crisis que tienen efectos de autoorganización del propio yo. ¿Sí? Entonces, el Edipo como núcleo de la neurosis, Freud decía, narcisizante, identificante, socializante, historizante, sexualizante, pero un Edipo ampliado, abierto a lo social. Ya muchas veces se jerarquizó cómo habría una concepción reduccionista del Edipo, pensándolo como que es papá, mamá y el nene, y cada vez más nosotros vemos cómo esos discursos materno y paterno están inscriptos en una realidad social, lo cual quiere decir que cuando el niño absorbe la primer mamada, leche, está absorbiendo cultura. Cultura donde los padres son portavoces, transmisores de una cultura, y con lo cual cada vez más tenemos que pensar la construcción del psiquismo como en el interior de un sistema social. Yo hablé de la primera patología narcisista, y van a ver con esto que si uno pregunta a qué llamamos narcisismo, inmediatamente aparecen definiciones muy heterogéneas. Por supuesto, nadie diría que la esquizofrenia, la paranoia o los borderline no tienen un componente de déficit narcisista, ¿no es cierto? Pero vayamos a la segunda patología narcisista, donde lo que está en juego no es tanto la consistencia del yo, sino el valor del yo. Y acá tenemos todas las depresiones en todos sus estados. Y cuando uso el plural, las depresiones en todos sus estados, es porque me opongo a una visión que pretende imponer la industria farmacéutica de considerar solo las depresiones graves y las otras como problemas que tienen que ver con lo bioquímico y no con la historia. En un libro que yo escribí en el 2006, había un subtítulo que para mí es la clave de por qué escribí ese libro. Primero, que es en plural, las depresiones. Segundo, el subtítulo era Afectos y humores del vivir, donde intenté demostrar cómo la industria farmacéutica reniega de la complejidad psíquica de las depresiones. Esa renegación puede ser más útil en las depresiones graves, pero en las depresiones leves y moderadas, la historia, los duelos, las situaciones histórico-sociales tienen un peso muy importante, mientras que la problemática bioquímica o la problemática genética queda reducida sobre todo a la depresión mayor o al trastorno bipolar. Entonces, segunda patología narcisista, las depresiones en todos sus estados. Uno dice, esta persona es un narcisista porque está permanentemente preguntando cuánto valgo. Pero también uno dice, esta persona es un narcisista cuando está permanentemente preguntando quién soy yo, cuál es mi identidad, no me reconozco, ¿no es cierto? Todas estas dos primeras tienen que ver con la clínica del narcisismo. Tercera problemática narcisista. Yo sé que voy muy rápido, por eso pretendía que pudieran leer el texto donde está más explicitado todo esto. La tercera problemática narcisista no tiene tanto que ver con la consistencia del yo, ni con el valor del yo, sino con la aceptación o no de la alteridad. Se dice que es narcisista en la clínica, en la vida cotidiana,
aquella persona que cuando habla con el otro no es un otro, es un aspecto de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay una impregnación desde la historia personal de cada uno de la mirada del otro, pero en algunos sujetos esa impregnación es muy masiva. Freud decía justamente que lo propio de las relaciones neuróticas es la confusión entre el objeto real, el objeto pensado y el objeto actual. La no discriminación entre el objeto histórico y el objeto actual. Y uno dice, en la clínica o en los intercambios cotidianos, este tipo es muy narcisista porque nunca escucha a nadie, porque cuando habla con el otro lo convierte en un aspecto de sí mismo, o en el padre, o en la madre, o en lo que fuere, pero le cuesta escuchar al otro. Casi diría que la única meta legítima del análisis del analista, yo estoy contra los análisis didácticos, quiero decir, siempre me opuse a las instituciones psicoanalíticas en la medida en que privilegian un análisis por encargo, pero aceptemos que si alguna meta tiene el análisis del analista es permitirle escuchar al otro como otro, es poder preservar al otro de la imaginaría narcisista. Y si alguien puede decir, por así decirlo, que esta persona está apto para analizar, es porque cuando escucha al otro, acepta la singularidad del otro y no lo confunde con sus propias proyecciones. Supuestamente su análisis o su autoanálisis posterior debería preservar esa escucha y ese privilegio de la alteridad. Que alguien tenga conflictos con el padre no quiere decir que tenga los mismos conflictos que yo pude haber tenido o puedo tener con la figura paterna, sino que estoy exigido a escuchar la singularidad que él me propone. Freud hablaba de la roca de la castración, con esto estamos hablando de la roca de la alteridad. ¿Hasta qué punto en muchas personas es esa roca de asumir la alteridad es un obstáculo que le impide la escucha del otro como otro o el vínculo, ¿no? Había un chiste de esos que se ponían que decía, mi mujer dice que no le presto atención o algo por el estilo, ¿no? Que se usaba como de esas pequeñas frases. Entonces, cuarta patología narcisista, y después, si hay tiempo, volveré sobre cada una de estas. Cuarta patología narcisista tiene que ver con lo que se llama tanto por no investimiento como por exceso de sufrimiento, se pierden funciones yoicas. Alguien que no puede vincularse con los otros, no puede establecer relaciones con los otros, no puede pensar, no puede... Hay funciones yoicas que están inhibidas. Esto puede deberse tanto al no investimiento por los padres de aspectos del yo. Fíjense que Freud siempre le dio un lugar importante, no solamente a los síntomas y angustias, sino a las inhibiciones. Las inhibiciones tienen que ver con el yo. Son fenómenos de no investimiento de funciones yoicas. Investimiento, por así decirlo, inhibiciones intelectuales, inhibiciones corporales, inhibiciones que tiene que ver con la historia o con la historia infantil. Aclaro lo de historia infantil porque muchas veces se convierten en sinónimos historia con historia infantil. Desde mi punto de vista, la historia trasciende la historia infantil. La historia yo la pienso en términos recursivos.
no es solamente pasado o presente, sino que la historia continúa todo a lo largo de la vida, la adolescencia, la pubertad, el tener hijos, el casamiento de los hijos, es decir, todos duelos que son recomposiciones identificatorias y por lo tanto narcisistas. Pero también, para que una función yoica se preserve, tiene que haber un predominio del placer sobre el sufrimiento. Si alguien vive en un medio donde cada vez que hace una pregunta inteligente lo descalifican o no lo invisten, es posible que tenga inhibiciones intelectuales. Si alguien ha tenido muchos fracasos afectivos en cuanto a sus relaciones de pareja o en cuanto a las relaciones con los otros, es posible que no invista en el presente ni en el futuro las relaciones con los otros y que se vincule con su perro y de ahí no lo saca nadie. Entonces, ¿por qué lo llamo problemática narcisista? Porque tiene que ver con las inhibiciones yoicas. ¿Sí? Yo haría acá un pequeño paréntesis para ver si hay alguna pregunta que les interesa hacer o algún tema que en particular les haya llamado la atención y después sigo. Bueno, tomando la propuesta del profesor Horste, abrimos si alguien quiere proponer algo, reflexionar al respecto. Lo que te podemos decir que es como una reactualización de tu lectura, todo lo que estás trayendo, Luis. Quizás para algunos también sea una lectura novel o incipiente, pero siempre es un placer escuchar esta articulación que haces con lo clínico, ¿no? Cómo de lo clínico surge la posibilidad de crear teoría también, ¿no? En algún sentido. Pero abrimos a los compañeros y compañeras. ¿Alguien quiere? Yo, levanto la mano. Hablen porque no vemos mucho acá quién está con la manito, pero hablen con total tranquilidad. Está. No, lo que pasa es que no sé si el profesor va a seguir profundizando en las presentaciones. Este, me quedé con dos interrogantes. Sí, En el devenir, cuando usted menciona el devenir del yo, a ver, así lo ubico porque así capaz que queda medio. En el devenir del yo y habla de como cierta simbiosis inicial, ¿no? ¿O lo entendí mal? del devenir del yo, perdón, y yo En el hablo, devenir del yo, como que que es una postura clásica, ¿no? El bebé nace en un estado como de cierta indiscriminación, ¿no? Bueno, y yo lo que me pregunto es, habida cuenta de que hay estudios modernos que nos indicarían que eso no sería tal, que el niño ya desde el momento del nacimiento podemos pensar que se enfrenta a una realidad concreta, que necesita un equilibrio homeostático que lo obligaría a un rudimento de funcionamiento psíquico. O no podemos hablar de funcionamiento psíquico cuando están en juego estructuras neurológicas y la homeostasis. No sé si me. sí. ¿Sí? Está, bien. Es interesante tu pregunta por lo siguiente, ¿no? Porque una de las preguntas que se hizo el psicoanálisis post-freudiano es si el yo existe desde el nacimiento o el yo tiene que construirse. Freud pensaba que había una fase autoerótica previa al narcisismo, donde tiene que darse una identificación primaria para que se diferencie el pecho de la boca y el yo como totalidad. Llamaba esa fase autoerótica. Y justamente plantea que ese es el punto de fijación de la esquizofrenia, cuando en ciertas circunstancias actuales hay una regresión más allá del narcisismo hacia el autoerotismo, o sea, hacia una fragmentación autoerótica. Entonces, algunos piensan, el kleinismo, por ejemplo, que la sola existencia de funciones ya equivale a la presencia del yo.
Otros pensamos que el yo ya es la representación del cuerpo como totalidad, que lo previo es una fase autoerótica. No sé si contesto tu pregunta, pero por empezar, sí me plantea cómo recapturar para estudiar las problemáticas más regresivas, donde lo que fallan, y acá sí me introduzco un tema, lo que falla en la esquizofrenia no falla del todo, porque no hay... la que queda deficitaria son las identificaciones primarias, las constitutivas del yo como instancia, las que entran en crisis en la vida adolescente o adulta. Un comienzo de una esquizofrenia es una ruptura del yo. Entonces, depende cómo definimos el yo. Si el yo lo definimos como representación unificada del cuerpo, no existe desde el nacimiento, sino que al principio hay una indiscriminación yo-no yo. Eso es lo que Freud llamaba fase autoerótica. Si creemos que en la existencia de funciones como ya la proyección y todo eso ya se puede llamar yo, lo definimos como algo que existe desde el comienzo. No sé si tu pregunta Sí, sí, apuntaba a sí, eso sí, 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 o sí, sí, no. sí, sí, sí. Gracias. Luis, hay una colega, Violeta García, ex ¿Sí? docente en nuestro instituto, que quiere también comentar algo. Violeta, adelante. Violeta, Sí, ahí estoy está. acá. Mucho gusto, doctor. Mire, mi pregunta con respecto a la segunda forma, al segundo modelo, eh, que habla de las investiduras narcisistas y particularmente de los motivos en las depresiones, ¿no? De todos los abanicos de tristeza, de bajo autoestima, autorreproches, ¿no? Entonces, yo me gustaría que usted pudiera desarrollar un poco más, si es posible, no sé cómo estamos de tiempo, en este punto, porque me parece que la clínica de las depresiones es central en este momento y el tema de cómo se desarrolla la autoestima, ¿no? ¿Qué pasa con los baluartes narcisistas? ¿Qué pasa con la tramitación de los duelos, ¿no? De los traumas pasados y los presentes? ¿Y qué pasa con los proyectos, ¿no? En las valoraciones del yo. Porque me parece que esos son temas muy importantes, digo, que usted trae en relación a cómo visualiza esta forma de patología narcisista en las depresiones. No sé si es mucho, discúlpeme. Recordemos primero a Freud y después avancemos. Freud hablaba de que el sentimiento de estima de sí, que yo directamente lo llamo autoestima, porque la traducción del alemán da para llamarlo autoestima, pero los psicoanalistas tienen fobia a veces de hablar en el lenguaje corriente y prefieren hablar en un lenguaje supuestamente más técnico. Pero la autoestima o el sentimiento de estima de sí en Freud era un compuesto. Tenía que ver con el narcisismo infantil, con cómo fue narcisizado. Esto es introducción del narcisismo, 1914. No estoy hasta aquí introduciendo nada novedoso. Con cómo fue narcisizado el niño desde los padres. Acá quiero decir esto me voy a desviar un poquito, discúlpenme. Hay dos teorías del narcisismo en Freud, ¿sí? Curiosamente, la más avanzada es la de introducción del narcisismo, donde Freud hace derivar el narcisismo infantil de lo que representa el niño narcisísticamente para los padres. Y dice, esos padres que renunciaron al yo ideal aprovechan, proyectan sobre su niño aquello de su propio narcisismo, no solamente, como se suele decir, lo que no pudieron lograr, sino también lo que pudieron lograr. Digo, porque en el yo y el ello habla de narcisismo primario no objetal. Curiosamente, 1914, en cuanto a pensar la problemática del narcisismo, es más en términos vinculares, mientras que el yo y el ello es más en términos biologicistas. Se nace con un narcisismo primario anobjetal. Pero aceptando que voy a hablar de 1914, por ahora,
digamos, un aspecto tiene que ver con quién fue este niño para los padres y para las figuras significativas. Freud lo da como el primer elemento de ese compuesto que es la autoestima, el narcisismo infantil. ¿Sí? Segundo compuesto, dice Freud, los logros yoicos actuales que responden a las exigencias del ideal. Tercer compuesto, los vínculos actuales. Entonces, hasta ahí Freud, y cómo entiende él el sentimiento de estima de sí. Una mezcla de pasado y presente. Pasado, la historia infantil, y infantil se entiende la historia, digamos, la narcisización que pudieron haber hecho no solo los padres, sino el grupo social, los maestros, los hermanos, etcétera, etcétera. Todo lo que a lo largo de la vida de ese paciente, digamos, fue construyendo el investimiento de su yo y de su ideal del yo. Segundo aspecto del narcisismo son los logros yoicos, ¿no es cierto? Es aquellas, dice Freud, aquellas realizaciones que el yo consigue de acuerdo a su ideal. Ese niño que es inteligente o es habilidoso o mete goles todos los partidos de fútbol y los padres disfrutan de eso, eso tiene que ver con los logros yoicos. Los padres y los adultos, ¿no? Y el tercero, los relaciones de objetos. Hasta ahí Freud. Yo le agregaría pasado, presente, futuro, los proyectos. Hoy nos encontramos con mucha gente en mi país y en parte de ustedes. Estuve en Uruguay hace 15 días con un amigo Hugo Gachúgar, que es un intelectual importante. Bueno, ustedes están más tranquilos, pero en Argentina hoy y en Uruguay históricamente, siempre los jóvenes sentían que le era difícil investir un proyecto. Y hoy tenemos, por supuesto, alguien que puede tener logros yoicos actuales, que puede tener una relación de pareja satisfactoria, que ha sido adecuadamente narcisizado en su historia, pero que no puede investir un proyecto futuro, y eso lo lleva a la depresión. Que a los 30 años tiene que seguir viviendo con los padres porque no está en condiciones de alquilar, porque la desocupación que existe hace que tenga que seguir dependiendo. En fin, quiero decir que la construcción de la autoestima cada vez más, y en ese sentido las depresiones en particular, cada vez más hay que vincularlos con lo histórico social. Hoy en Argentina, así como usted, en algún momento Mauricio decía la clínica, por supuesto la clínica actual tiene que ver con las depresiones y con los pacientes borderline. Quiero decir, no solo para mí, sino para la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la primer causa de incapacidad, es la primer causa de incapacidad a nivel de todas las problemáticas de salud. Quiero decir que es notable que nosotros los psicoanalistas, hasta hace un tiempo, no consideráramos la importancia en nuestra clínica de las depresiones cuando la Organización Mundial de la Salud habla de las depresiones como el primer problema, no ya de salud mental, sino de salud, como primer causa de discapacidad. Esto considerando los países donde lo histórico-social no es tan hostil. Ni hablemos de lo que pasa en mi país y en parte el de ustedes, ¿sí? Pero sobre todo en el mío actualmente. Entonces, autoestima en Freud tiene que ver con historia infantil, historia, logros yoicos, vínculos. Tan es así que Freud decía que hay pacientes que han tenido déficit en la historia infantil, pero a través de grandes logros actuales consiguen compensarse narcisísticamente o a través de lo que él llamaba vínculos narcisistas. Decía, eso lo llamaba Freud curación por el amor, alguien que está muy lejos de su propio ideal
pero a través de un vínculo de pareja consigue. Dice, estaría bien la curación por el amor, si no trajera un problema, que es la invalidante dependencia del objeto amado. Yo a veces digo, en chiste, pero creo que es así, que hay que leer Introducción de Narcisismo y Duelo y Melancolía como una novela policial. Introducción del narcisismo, curación por el amor. Duelo y melancolía es qué le pasa a alguien que pierde un objeto muy investido narcisísticamente. Se deprime. Quiere decir, porque ese objeto cumplía una función narcisista en cuanto a equilibrar algún déficit ligado a su historia o a los logros. ¿Sí? Entonces, cuando la pregunta es qué lugar tienen, yo voy a ser ahora muy sintético para aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo propio de las depresiones? ¿Hay conflictos que les sean específicos? Debemos entender la relación yo-super-yo ideal del yo, los baluartes narcisistas, la modalidad de tramitación de duelos y traumas pasados y presentes, los efectos de la vida actual y de los proyectos personales y compartidos en las valoraciones del yo. Es decir, yo sé que es muy compacto, habría que desplegar todo esto, pero justamente lo que quiero indicar es que esto no es simplemente un problema de moléculas, es la vida toda la que se juega en las depresiones. ¿Sí? Y entonces vale la pena que nosotros no renunciemos al trabajo que propone la industria farmacéutica de medicar y punto, y nos demos cuenta que aún en las depresiones graves, el trabajo psicoterapéutico, el rescate de la historia, la tramitación de duelos, la forma o no de proyectos, la relación con lo social, que no es tan clave en la esquizofrenia ni en los pacientes borderline, pero sí es muy clave en las depresiones. Lo histórico-social ocupa un lugar fundamental en las depresiones. ¿Por qué la angustia frente a la pérdida de amor es tan avasallante en las depresiones? Frente a la pérdida de amor del superyo, ¿sí? ¿Qué funciones cumple el otro en el campo narcisista? La concepción del psiquismo como sistema abierto permite entender la función narcisista del sistema, del mundo objetal. El ser coexiste con el tener. El trabajo de duelo se traba. Si predomina las fijaciones, los duelos son mucho más dificultosos. Quiero decir, entonces, con respecto a tu pregunta sobre cuál es la problemática que está en juego en las depresiones, y está en juego el investimiento histórico y actual del yo, el tipo de superyo que cada quien pudo haber construido. A veces hay un yo adecuadamente narcisizado, pero hay un superyo tanático, hay un superyo donde nunca, haga lo que haga, tenga los logros que tenga, alguien se va a considerar aplacado. Por eso Freud decía en el 1937 que en las depresiones una de las tareas es desmontar el superyo hostil. ¿Sí? Desmontar el superyo hostil. Y es interesante porque muchos repiten, bueno, la tarea del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente reprimido. No, es también hacer consciente lo inconsciente represor. Es también cómo se construyó el yo y el superyo. Me siguen en esto y esto para mí es fundamental. La teoría del sujeto a la cual cada quien apuesta es el sujeto del inconsciente o un sujeto complejo como el que propone Freud en el yo y el ello. Un sujeto con 4 instancias: yo, ello, superyo y realidad. Cada una de esas instancias generan vasallajes. Cada una de esas instancias genera una angustia. Angustia frente a la pérdida de amor del superyo, angustia real frente a lo traumático de la realidad, angustia angustia neurótica frente al retorno de lo reprimido. Entonces, el problema
no solamente tiene que ver con las depresiones, sino tiene que ver con qué entendemos por sujeto en psicoanálisis. Si el sujeto del inconsciente solamente hasta 1914, o el sujeto que Freud plantea cuando dice en El yo y el ello, la realidad es al yo lo que la pulsión es al ello. Y cuando llega a decir, porque mucha gente dice, no, bueno, la segunda tópica sirve para entender las patologías severas. ¿Y la neurosis obsesiva? ¿Cómo entender la neurosis obsesiva si no es entender la relación entre el superyo y el yo? ¿Me siguen en esto? Entonces, lo que yo estoy tratando de divulgar es que no limitemos a Freud a la primera tópica. Aceptemos que la teoría de Freud no termina en 1914 ni en 1920. Sigue hasta 1938, 39. ¿No es cierto? Y el esquema de psicoanálisis como tal, para mí es un texto fundamental que en muchos lugares no se enseña, se lo considera un Freud que ya no es Freud, sino, como me decía un compañero muy informado, ¿no será que el esquema Freud lo escribe influenciado por Anna Freud? Lo cual es una especie de absurdo pensar que Freud llega a escribir el esquema en 1938, que es su testamento teórico, influenciado por Anna Freud, sino que más bien lo que él intenta hacer es una teoría que tenga en cuenta. Por eso, en 1932, y hablando de narcisismo, Freud dice, durante los primeros años de mi teorización me dediqué a lo reprimido. A partir de la introducción del narcisismo me dediqué a lo represor, al yo y al superyo. Y llega a decir, nada menos, que es la conducta del superyo lo que decide la gravedad de las neurosis. ¿Sí? Quiero decir, cuando uno dice un paciente obsesivo grave y tiene un conflicto de culpa entre el superyo y el yo, con lo cual, ¿cómo se puede analizar un paciente obsesivo desde la primera tópica? Ni hablemos de un depresivo. Como yo les dije, analizar un depresivo tiene que ver con los duelos, el investimiento narcisista del yo, la magnitud de los ideales, es decir, hay personas con ideales mortíferos, inalcanzables, que nunca tienen satisfacción en su autoestima, tengan los logros que tengan los vínculos que tengan, pero también hay personas con un superyo tanático, y acá es donde se dice el superyo obsceno y feroz, en algunas personas. En otras, Freud en 1927 habla del superyo benévolo, que también tiene que ver con una internalización de los padres, pero con el otro aspecto de los padres, el aspecto consolador y contenedor. O sea que nosotros no podemos generalizar. Cuando yo analizo un paciente, me interesa estudiar ese superyo, no el superyo en términos abstractos. Y hay pacientes con un superyo muy maleable, permisivo, que consiguen satisfacerse con los logros, con los vínculos, con los proyectos. Y hay pacientes que tengan los logros que tienen, tengan los vínculos que tienen, tengan los proyectos que tienen, siempre van a sentir que están por debajo en su autoestima de lo que debiera ser. Entonces, cuando yo divido 4 patologías narcisistas, por supuesto que los 2 ejes fundamentales es la identidad y la autoestima. La identidad tiene que ver con las patologías ligadas a la consistencia del yo, como por ejemplo los pacientes borderline, y estoy hablando nada menos que los pacientes borderline, que constituyen tal vez las patologías junto con las depresiones más frecuentes. Por eso una de las cosas que para mí es fundamental para que el psicoanálisis no pierda vigencia es abordar las patologías actuales.
Y vemos histéricas como las de Viena 1900, y vemos neuróticos obsesivos, pero también vemos predominantemente pacientes borderline con trastornos en cuanto a la consistencia yoica y depresiones prácticamente, aunque no sean pacientes totalmente deprimidos, pacientes que están atravesando periodos de depresión cuando las condiciones histórico-sociales les son cuando hay un malestar en la cultura, como por ejemplo el que está viendo desde ya en mi país, con la inflación, con la desocupación, con bueno, con todas las problemáticas que nos tocó atravesar y que todavía, desgraciadamente, estamos atravesando tal vez de manera muy aguda. Creo que ustedes están bastante más estables en un aspecto, socialmente. ¿Alguna otra cuestión? De tiempo, Luis, estaríamos súper bien, tendríamos media horita más y Violeta ahí está pidiendo nuevamente la palabra. Así que adelante, Violeta. Perdón que insista, pero yo tengo muy presente un concepto suyo de que el futuro es el lugar de los proyectos. Y Ujú. tiene, ¿verdad? Digo, y esto me parece que pensando justamente, volviendo al tema de las depresiones y articulándolo con lo que usted habla de tener en cuenta la realidad histórico-social, ¿no? Digo, donde la ausencia de proyecto es un problema serio. ¿Cómo, no sé, cuáles podrían ser las líneas directrices terapéuticas para trabajar este punto? Por empezar, yo creo que hay como, déjenme decirles, ¿no? Como primero dos psicoanalistas que le han dado importancia al futuro, desde mi lectura. Ningún psicoanalista hoy puede abarcar la totalidad del psicoanálisis, por lo tanto, yo hablo desde las lecturas que sí pude hacer. Yo creo que ese es Winnicott por un lado y Piero Lañé por otro lado, ¿no? Es decir, son las dos analistas que le han dado un lugar adecuado al futuro y no piensan solamente que historizar es historizar desde ya la primera infancia, ni los primeros meses, ni siquiera los primeros 5 años, sino que la historia continúa a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué enfoque, ¿no? Es decir, con respecto al futuro? Yo suelo dividir, es un poco esquemático, pero me sirve, conflictos humanos y conflictos neuróticos. Si a mí me viene a ver hoy un joven médico, ¿sí? Digo, joven médico que mira hacia el futuro. Tengo un paciente, cardiocirujano, cirujano cardíaco, jefe de una de las instituciones más importantes. Una operación de cirugía cardiovascular, corazón abierto, las prepagas le pagan a él $40, ¿sí? Le pagan 300, pero tiene que repartir con el equipo $40. Una consulta, tomo la medicina para tomar un aspecto. Hoy en Argentina hay un despelote con los sistemas de salud en general, pero con las prepagas. La consulta que le pagan a alguien, no es un chiste, ¿eh? A un profesional reconocido de una prepaga prestigiosa, son $2, 2.000 pesos. Están inventando un prepago, un copago, perdón, que le cobran 3.000 pesos como copago, $5. Ese médico tiene que ver 5 o 6 pacientes por hora para poder vivir y además porque la prepaga se lo exige, ¿sí? Entonces,
Frente a un paciente así, muchos médicos están dejando la medicina. La paradoja es que este año se inscribieron en la Facultad de Medicina 15.000 alumnos. Quiero decir, mientras los médicos de 35 se encuentran que no pueden sostener una vida de clase media, hay 15.000 jóvenes de 18 años que se anotan en la Facultad de Medicina. Lo que quiero decir es, frente a esa persona que ha hecho todo bien, que se ve obligado a atender 5 o 6 pacientes por hora, que se ve obligado en otros casos a aceptar prácticas espurias que no son del todo lo que el paciente necesita, o que no puede ejercer la medicina que está preparado o que fue formado para la que fue formado. ¿Estamos ante un conflicto neurótico o ante un conflicto humano? ¿Qué puedo hacer yo como terapeuta? Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa con el futuro, el tema es cuánto hay en el sufrimiento psíquico de sufrimiento neurótico y cuánto ese sufrimiento tiene que ver con sufrimientos humanos, ¿no es cierto? Y cómo ubicarse frente a sufrimientos humanos. Lo mismo puedo decir en una temática más global, no sé, ¿ustedes saben cuánto cobra un jubilado en Argentina? De los 7 millones de jubilados que hay, creo que 5 millones cobran lo que se llama jubilación mínima, que son $150. ¿Sí? Ese hombre que trabajó toda su vida para fumar un cigarrillo tiene que pedirle a la nuera, digo la nuera para hacerlo más gráfico, no puede comprar los medicamentos. ¿Sí? No quiero ser dramático, pero hay un genocidio dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto al futuro? Y a veces mucho y a veces poco. Y depende de cuánto ese conflicto es un conflicto neurótico o es un conflicto humano. Ese señor que tiene hipertensión y que se acerca a una farmacia y lo que tendría que pagar es el equivalente en la farmacia de 2 meses de jubilación para comprar antihipertensivos, nada más. Estoy hablando de un medicamento económico, ¿no? Estoy hablando. Entonces, lo que quiero decir, o ese joven arquitecto o ese muchacho de 30 y pico de años que hoy no puede alquilar una vivienda y tiene que volver a vivir con los padres. Entonces, yo no quiero dar una visión demasiado lacrimosa de la realidad social que estamos viviendo, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de depresión, en particular, no se puede no tener en cuenta, no solamente la historia infantil, la historia familiar, los logros yoicos, los vínculos, sino en qué medida la sociedad lo maltrata a ese individuo en cuanto al investimiento de su futuro. Hay gente que lo tolera mejor, hay gente que, como ustedes sabrán, yo viví 8 años en Venezuela y tuve muchos amigos uruguayos, entre ellos Mario Shevor, que fue decano de Ciencias Exactas, Hugo Achúcar. Y claro, en esa época de Uruguay se exiliaban los jóvenes, ¿sí? Ahora no sé cómo es la situación, pero en Argentina se ha convertido, donde para muchos jóvenes, sé que lo que voy a decir tengo que traducirlo, la única salida es Ezeiza, el aeropuerto de Ezeiza. Es decir, así como de Venezuela se han ido 8 millones de venezolanos, lugar donde yo estuve, de Argentina hoy muchos jóvenes están emigrando. No hablo de exilio porque reservo exilio para los exilios políticos. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que tienen que, con un título universitario,
emigrar a Europa y eventualmente trabajar como lavacopas, qué pasa con los padres de esos jóvenes, en fin, podemos hablar un largo rato de cómo la realidad clínica nuestra está demasiado atravesada por las situaciones histórico-sociales que estamos atravesando. Aún así, creo que hay que recuperar esa famosa consigna de Gramsci: pesimista en el pensamiento, pero optimista en la acción, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está con pacientes difíciles, tiene que ser pesimista en el pensamiento, pero optimista en la acción. Al revés sería optimista en el pensamiento y pesimista en la acción. Entonces, esta charla tenía que ver con las patologías narcisistas y cuánto de la temática de la realidad y del futuro incide en particular en las depresiones, no tanto en las problemáticas de identidad. ¿Sí? No tanto. Sí. Creo que un poco se desprende de lo que acabas de transmitir, una pregunta que hace una colega, pero quizás la podemos introducir para ver si es viable un posible más de articulación, entrando ya en la recta, digamos, como del cierre en estos 15 minutos que quedan, ¿no? Alicia Milán pregunta o sugiere cuando sea oportuno si podés como desarrollar un poquito más y capaz que tensionarlo con esto que acabas de traer, ¿no? Sobre el psiquismo abierto, ¿no? Sobre la noción de psiquismo abierto. Sí. Si es posible. Para mí es fundamental. Para mí es fundamental incluir tanto el psiquismo abierto dentro de lo que se llama paradigma de la complejidad. Psiquismo abierto es, algunos tendían a pensar que el psiquismo se construía a través de la infancia y el Edipo. Otros pensamos el psiquismo como un sistema abierto, autoorganizador, que necesita convertir los ruidos potencialmente desorganizantes en información complejizante. O sea que tanto la historia identificatoria, cuando alguien dijo alguna vez, Freud mismo, el complejo, el superyo se construye es heredero del complejo de Edipo. No. Después dijo en 1932, el superyo toma después las influencias, no ya de los padres, sino de lo que la cultura muestra como modelos ideales. O sea que la historia de constitución del superyo tendrá como eje el complejo de Edipo, donde el aspecto de prohibición es internalizado, pero los contenidos del superyo se van complejizando a lo largo de la vida. Y después aparecen los cantantes de rock, los ídolos populares, las figuras prestigiosas, y dice Freud, finalmente los padres menguan mucho, y quienes pasan a ser contenidos del superyo son figuras que la cultura propone como ideales. Psiquismo abierto es que la historia identificatoria no es simplemente papá, mamá y el niño, sino que todo duelo, toda pérdida implica una recomposición. Eso se llama autoorganizador. Autoorganizador es cuando un psiquismo ante una pérdida se autoorganiza. Y eso no solamente se da en la infancia, sino en toda la vida. Ese señor que atraviesa la adolescencia de un hijo se está autoorganizando, por así decir. Ese señor que tiene que aceptar el retiro es otro, se está complejizando su psiquismo. Entonces, horizonte epistemológico que incluya la complejidad, que incluye el psiquismo como sistema abierto, autoorganizador,
que tiene por tarea convertir ruidos potencialmente desorganizantes en información complejizante. La historia pensada no solo como una historia lineal pasado-presente, sino como una historia recursiva. Es el presente el que reactualiza un aspecto del pasado. La articulación de un sistema complejo entre determinismo y azar. Cuanto más cerrado es un sistema, más determinista es. Cuanto más abierto, más juega un papel el azar. El azar me refiero a los encuentros, los duelos, los vínculos, lo histórico-social. ¿Cómo pensamos a la subjetividad? Si como un ser o como un devenir. ¿No es cierto? Entonces, cuando me hablan de sistemas abiertos, por supuesto, yo pienso en la obra de Freud, básicamente. Cuando Freud dice escribe análisis terminable e interminable, que queda reducido a veces al análisis de lo imposible. Pero Freud dice algo mucho más importante, que todo análisis es terminable desde el punto de vista práctico. Pero lo que un sujeto le toque vivir no es predecible. Y trae dos ejemplos. El ejemplo de la señorita mayor que después del análisis tiene un cáncer de útero y luego se psicotiza, y el ejemplo de cualquier persona que no puede actualizar no puede poner en la transferencia todos sus conflictos, sino que hay que esperar que ciertos conflictos pulsionales se actualicen en función del vivenciar actual. Por eso dice que todo análisis es interminable. No simplemente porque él propone análisis de 10 años, sino que dice que uno analiza aquello que está actualizado del inconsciente, pero que hay conflictos pulsionales latentes que van a depender del vivenciar actual posterior al análisis, que se reactualicen o no, y esos no se pueden analizar a menos que estén actualizados. En ese sentido, la idea de que a mayor patología, más nos encontramos con un sistema cerrado, más predictible. Por ejemplo, un melancólico grave es mucho más predictible que una depresión melancólica neurótica. O un paranoico grave se puede predecir independientemente de lo que le toque vivir, porque él va a metabolizar todo según la lógica de su propia patología. Entonces, hubo una época que se decía que en una primera entrevista uno puede predecir el futuro de un análisis. Como siempre existieron escaladas de ortodoxias, después se dijo, ya no era la primera entrevista, eran los primeros 5 minutos de la primera entrevista. Después, cuando yo me empecé a formar, era Vox Populi, ¿no? Ya no eran los primeros 5 minutos, sino la llamada telefónica. Había una ilusión de predictibilidad, que es mucho menos válida. Para mí, la primera entrevista es nada más que un contenido manifiesto que se va a desplegar su contenido latente a lo largo del análisis. ¿Sí? Entonces, si algo generó la teoría de la complejidad, es el duelo por la predictibilidad y lo sustituyó por la probabilidad. Uno puede decir, de tal madre es más probable que surjan tales o cuales problemas, pero no puede decir, puedo prevenir el futuro. ¿Sí? Cada vez más, a mayor complejidad, menos predictibilidad. A mayor complejidad, más actúa el azar. Yo puedo predecir dentro de un barrio cerrado hasta cierto punto. No una ciudad como la de Buenos Aires o la de Montevideo. A medida que una ciudad, viene un inversor, viene un desarrollador, viene un grupo que migra, y es no predictible. Lo mismo pasa con los pacientes.
cuanto más abierto sea el sistema psíquico de un paciente, más tenga en cuenta eso que es para el yo equivalente a la pulsión para el ello, que es la realidad que le toque vivir, menos predictible es. Y esto implica poder pensar, hacer el duelo por lo que sería suponer que si uno conoce el pasado puede pronosticar el futuro. Cada vez menos la ciencia contemporánea habla de sistemas predictibles en función de la historia y cada vez más abren a los sistemas complejos el lugar que tiene el azar. En nuestra disciplina, los encuentros, los duelos, lo histórico-social, las distintas situaciones que le toque vivir a cada quien. En ese sentido, el concepto de sistema abierto autoorganizador, unido a la replanteamiento de la relación entre determinismo y azar, unido a la posibilidad de pensar al sujeto como un devenir y no como un ser, unido a la posibilidad de pensar la historia no como una historia lineal, pasado, presente, sino como una historia recursiva donde es desde el presente se reactualizarán ciertos aspectos de la historia. No sé si contesto lo del sistema abierto, pero para mí es un eje central en mi práctica. Sí, profesor, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, tenemos Luis, unos minutos. tenemos unos minutos quizás de cierre, que me parece de orden que tú dispongas de cómo tramitarlos estos últimos minutos. Si querés abrir alguna discusión o querés tener unas palabras tú de cierre para este encuentro que ha sido tan gratificante. Para ser muy completo voy a leer 2 o 3 párrafos, ¿sí? ¿Cuáles son los debates contemporáneos? Relación, realidad, fantasía, teoría del sujeto, sistemas abiertos o cerrados, historia lineal o recursiva, identidad y autoestima, narcisismo patológico y trófico, porque el narcisismo suele ser visto desde la vertiente solo de la psicopatología. Sin embargo, el narcisismo tiene que ver con la construcción del yo, de los ideales del superyo. O sea que vale la pena retomar la idea del narcisismo, ya no solo ligado a la patología del narcisismo, sino al narcisismo como constitutivo del aparato psíquico. Consistencia, fronteras y valores y valor del yo. Dispositivos técnicos pensando ya no en términos de programas, sino de estrategia. La estrategia implica lidiar con la incertidumbre. Cuando hoy yo inicio un análisis, tengo una estrategia, no tengo un programa. Quiero decir, estoy preparado para que surjan novedades que no eran predictibles. Yo diría que una de las urgencias sería elaborar una metapsicología del yo, del superyo, de la difusión pulsional, de la escisión del yo como exige la clínica actual. Esa idea de que el yo es una unidad es una idea que el propio Freud decía que eso es una ilusión. El yo contiene escisiones. La escisión del yo, Freud lo escribe en 1938, no es algo que solo pase en las patologías, sino en todo yo hay escisiones. Hay aspectos que no se vinculan. Yo creo que poder pensar el superyo como una constelación estructural que tiene conflictos intrasistémicos, porque nadie tiene un superyo monolítico, como dice, sino que el superyo de cada quien contiene múltiples. Alguna vez, hace muchos años, le dije a un paciente que se contradecía, y el paciente, que hoy después terminó siendo un novelista, me dijo que me contradigo, soy inmenso y contengo multitudes. Walt Whitman. ¿Sí? El yo contiene multitudes de identificaciones significativas. Esas preguntas, ¿quién te pareces a papá, mamá? No, cualquier yo
es la historia de los vínculos significativos y de lo que los otros significativos han proyectado sobre el yo y lo que el yo ha podido metabolizar de aquello que han proyectado sobre sí mismo. Entonces, si tuviera que decir, del superyo rescatar también el superyo benévolo, diferente del amo severo puro cultivo de pulsión de muerte que se da en algunos pacientes, llámese depresivos u obsesivos. El superyo es complejo, el yo es complejo. Entonces, cuando yo hablo de complejidad del narcisismo, también tengo que decir, hoy en día, decir que alguien es narcisista es poco. Hay que decir en qué aspectos. Es narcisista en sus vínculos, en su intelectualidad, en sus relaciones con los otros. Todos nosotros tenemos aspectos donde tenemos ciertos baluartes narcisistas y ciertos déficits narcisistas. Entonces, cuando uno dice, bueno, este paciente es narcisista, ¿en qué aspectos? ¿Sí? Todo esto apunta a poder pensar la subjetividad como un sistema complejo, producto de múltiples interacciones, producto de una historia que ha tenido personajes significativos, de duelos variables, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si estamos sobre la hora o Luis, alguno... Sí. creo que no hay mejor forma de terminar, ¿no? Solo dos cositas. El año que viene cumplimos 20 años de nuestro instituto. Estás más que invitado. Te haremos llegar esta invitación de forma formal. Agradecer por la exposición de hoy, realmente de una actualidad y una demostración del recorrido y una humildad en la transmisión que solo algunos maestros pueden hacerlo. Y capaz que podemos invitar a quienes están en el Zoom a que abran el micrófono para despedirte con un aplauso, ¿verdad? Y bueno, y esta casa es tuya cuando tú quieras estar por acá. Cuando Muchas pases por Montevideo, vení. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos.